Hola, soy Inés y la cultura es mi estilo de vida. Creo que a través del arte, el cine, la literatura, la música y demás, nos acercamos a la verdadera esencia de lo que es ser humanos. Como todos los viernes, les traigo mis recomendaciones de qué ver, qué leer, qué hacer, qué comer en distintas partes de Hispanoamérica. Esto es Espacio Cultural. Hoy hablaremos de un género que se expresa en distintas artes, el thriller. Les daré mis recomendaciones cinéfilas desde clásicos hasta propuestas modernas. Además, conversaremos sobre obras literarias que han remecido el género a nivel mundial y finalmente analizaremos algunas de las pinturas más oscuras y angustiantes del mundo. Imagínense un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspenso. Alfred Hitchcock. Cuando digo thriller, probablemente piensan en Michael Jackson, pero hoy les vengo a hablar del género thriller en el cine, literatura y arte. De forma sencilla, como probablemente saben, el thriller abarca todo aquello que nos genera suspenso, miedo, expectativa y angustia. Son todas aquellas películas, libros y obras que te tienen básicamente al filo de tu asiento sin saber qué va a pasar. Y está de más decir que es un género bastante consumido tanto en Occidente como en Oriente. Empezamos nuestro recorrido de los thrillers por el cine con el maestro de los maestros. Es más, conocido como el maestro del suspenso, el indiscutible rey del género, Alfred Hitchcock. Hitchcock es un director inglés que se volvió sinónimo del thriller cuando empezó a hacer sus más de 50 largometrajes. Hay que recordar que en la filmografía de Hitchcock tenemos 3 etapas muy importantes. La primera es la del cine mudo, la segunda es la del cine inglés y la tercera es la del cine en Hollywood. Hoy les vengo a hablar de 3 películas de Hitchcock que me gustan muchísimo y que creo que les va a gustar a ustedes también. En primer lugar tenemos a mi favorita, La ventana indiscreta, de 1954, protagonizada por Jimmy Stewart y Grace Kelly. L.B. Jeffries es un fotoperiodista que viaja por todo el mundo arriesgando su vida por capturar momentos históricos. Todo cambia cuando tiene un accidente y debe permanecer en silla de ruedas en su departamento en Manhattan sin poder salir. Descubre que su único entretenimiento es ver por la ventana hacia los edificios que tiene al frente, ayudándose de uno de sus lentes especiales. Empieza a conocer a sus vecinos, las parejas, los jóvenes, los matrimonios disfuncionales y más. Sin embargo, todo cambiará cuando es testigo de un potencial crimen en uno de los departamentos. Alerta a su pareja, la bella Lisa Fremont, quien decide ir al departamento de los hechos y pondrá su vida en peligro. Esta es una película clásica del género y mi favorita de Hitchcock. Otra obra maestra hitchcockiana es Rebecca, basada en el libro homónimo de Daphne du Maurier. Esta obra de culto de 1940, protagonizada por 2 leyendas, Laurence Olivier y Joan Fontaine, recibió el Oscar a la mejor película y es importante porque representa la primera producción de Hitchcock en Estados Unidos. La película nos cuenta que al poco tiempo de perder a su esposa Rebecca, el aristócrata inglés Maxim de Winter conoce en Montecarlo a una joven humilde dama de compañía de una señora americana. De Winter y la joven se casan rápidamente y se van a vivir a Inglaterra, a la fastuosa mansión inglesa de Mandalray, residencia habitual de Maxim. La nueva señora de Winter se da cuenta muy pronto de que todo allí está impregnado del recuerdo de Rebecca. La perturbadora ama de llaves, la señora Danvers, se encargará de comparar y menospreciar a su nueva patrona, recordándole lo maravillosa y refinada que fue Rebecca. Para cerrar con mis recomendaciones de Hitchcock, les contaré sobre tal vez su obra maestra. Para muchos es la mejor película de todos los tiempos, un clásico de clásicos no solo del género, sino de la historia del cine, y por supuesto me refiero a Vértigo, filmada en 1958 y protagonizada por Jimmy Stewart y Kim Novak. Scotty Ferguson es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cuando un compañero cae del vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, Scotty decide retirarse. Gavin Elster, un viejo amigo del colegio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple, que vigile a su esposa Madeleine, una bella mujer que está obsesionada con su pasado.
Este caso le traerá muchos problemas a Scotty y deberá afrontar sus peores miedos. Una película magistral que no puedes dejar de ver y si ya la viste, vuélvela a ver. Después de haber repasado algunos clásicos del género, hablemos de propuestas más actuales que considero dignas representantes del thriller. Empecemos con una película que curiosamente fue dirigida por un famoso diseñador de modas. Me refiero a la no tan conocida Animales Nocturnos de Tom Ford. Esta es una obra realmente sorprendente, diría yo, no solo por la estructura de la historia y la narración, sino por lo destacable que es en su totalidad. De la mano de grandes actores como son Amy Adams y Jake Gyllenhaal, entramos a un mundo visualmente adictivo y temáticamente turbio. Susan Morrow es una galerista afincada en Los Ángeles que comparte una vida privilegiada, aunque vacía, con su segundo marido. Un fin de semana en el que su marido está en uno de sus demasiado frecuentes viajes de negocios, Susan encuentra un paquete en el buzón. Se trata de una novela escrita por su ex marido, Edward Sheffield, del que lleva años sin tener noticias. En una nota le pide que lea la novela inédita y se ponga en contacto con él, pues se ha quedado unos días en la ciudad. Es de noche. Susan, sola en la cama, empieza a leer. Su ex le ha dedicado el libro. A medida que lee, Susan se siente profundamente conmovida por las palabras escritas y empieza a recordar momentos íntimos de su historia de amor con el autor. Animales Nocturnos nos presenta una historia dentro de la historia, mostrando pedazos del libro y la vida real de los protagonistas. Es un ejercicio estéticamente bello y resulta en uno de los mejores thrillers psicológicos de los últimos años. It's fun to kill people. We should try it sometime. En el 2005, el reconocido director austriaco Michael Haneke ganó el premio a Mejor Director al Festival de Cannes por el thriller que les voy a presentar ahora. De hecho, yo recuerdo ir a ver esta película al cine y quedar totalmente impactada. Protagonizada por la genial Juliette Binoche y Daniel Auteuil, esto es Caché. Georges es el típico burgués, presenta un programa literario en televisión y lleva una vida acomodada con su mujer y su hijo adolescente. Pero de repente empieza a recibir unos paquetes anónimos que contienen cintas de video grabadas desde la calle y unos dibujos inquietantes cuyo significado es un misterio. No sabe quién los envía, pero las secuencias que aparecen en las cintas son cada vez más personales, lo que parece indicar que el remitente lo conoce desde hace tiempo. Georges siente que una amenaza se cierne sobre él y su familia, pero como no hay evidencias de delito alguno, la policía se niega a ayudarlo. Este es un thriller que te tendrá al filo del asiento. Oh merde! Montrez-vous, espèce de lâche! C'est un jeu, c'est ça? Pourquoi avez-vous si peur, monsieur? Quédense conmigo porque cuando regresemos repasaremos algunas novelas del género que estoy segura les encantará leer. Es interesante notar que muchos de los thrillers cinematográficos están basados en obras literarias. Es por eso que acá les traigo algunas recomendaciones imperdibles y variadas para leer. Empezamos por uno de los autores más leídos y comentados del género, y de hecho no recuerdo un autor que haya sido adaptado tantas veces al cine. Estoy hablando de Stephen King. El autor estadounidense de 76 años nos ha regalado una bibliografía sumamente extensa. Es imposible no empezar con él. De todos sus títulos, hoy les traigo uno que es realmente genial. Misery, de 1987. Esta novela de casi 400 páginas cuenta la historia de Paul Sheldon, un famoso escritor de novelas románticas cuyo personaje principal es Misery. Un día, de camino a Los Ángeles en auto, lo sorprende una tormenta de nieve y sufre un accidente automovilístico. Despierta con las piernas rotas en casa de Annie Wilkes, una enfermera que lo rescató y que dice ser su fan número 1. Al no tener más opciones, Paul debe quedarse bajo los cuidados de Annie, que empieza siendo muy atenta y buena, pero poco a poco va demostrando su verdadera personalidad psicótica.
Un día, llega con la última novela de Paul, donde el autor mató al personaje de Misery y Annie no se lo perdona. De hecho, lo castiga sin comida, agua y sedantes por 3 días. Luego, le exige que escriba una nueva novela donde reviva a Misery. Inicialmente Paul está totalmente en contra, pero su peligrosa anfitriona lo dejará cada vez peor si no hace lo que le pide. No les cuento más porque sería arruinarles la historia, pero este es un thriller adictivo que además cuenta con una muy buena adaptación cinematográfica que le valió el Oscar a Mejor Actriz Principal a Kathy Bates por el papel de Annie Winkles. El siguiente libro es la obra literaria española más leída después del Quijote. De Estados Unidos cruzamos el Atlántico hasta Barcelona, ciudad donde transcurre la siguiente recomendación. Esta novela causó sensación en todo el mundo. Vendió más de 15 millones de ejemplares y se tradujo a más de 30 idiomas. La sombra del viento es una novela del español Carlos Ruiz Zafón que remeció la escena literaria hace más de 20 años cuando se publicó, volviéndolo el autor español más leído después de Cervantes. La historia cuenta que un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja, el cementerio de los libros olvidados. Ahí, Daniel Semper encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. La sombra del viento es un literario avanzando en Barcelona en la primera mitad del siglo XX, desde los últimos esplendores del modernismo hasta las tinieblas de la posguerra. Este es sin duda una historia atrapante con preguntas importantes y nos invita para reflexionar. Para presentarles el siguiente libro, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto confían en sus vecinos? En el 2016, Shari Lapena escribió su primera novela titulada La pareja de al lado, después de varios años ejerciendo como abogada y profesora. Este thriller fue un éxito instantáneo y muchos lo consideraron como la mejor del año. La premisa es muy simple pero escalofriante. Una pareja de padres primerizos son invitados a cenar a la casa de al lado, donde sus vecinos. La única condición es que los vecinos no quieren que vayan con su bebé de 6 meses y les proponen dejarla en su casa. Porque total, el monitor lo pueden llevar y cualquier cosa que pase, cada media hora pueden regresar a cuidarla. La peor pesadilla de la madre se vuelve realidad cuando en una de esas idas sube las escaleras de su casa, que está completamente en silencio, y no encuentra a su bebé. Este libro es totalmente adictivo y no vas a creer lo que pasa al final. Pero antes de acabar con este bloque literario, quiero hacerte una recomendación muy importante, ya que la acabo de terminar. Esta es la última novela que he leído y si te gusta el thriller psicológico, el thriller de problemas legales, las conspiraciones corporativas y mucho más, tienes que leer El asociado de John Grisham. John Grisham es un autor clásico del género de thrillers, es reconocido mundialmente por eso, pero este libro no es de sus más famosos. La historia es que lo encontré en una oferta de una venta de garaje y me costó casi nada. Y yo no tenía muchas expectativas cuando lo abrí, pero la verdad es que no me pude despegar. Kyle posee un oscuro secreto que le podría destruir sus sueños, su carrera y hasta su vida. Una noche ese secreto lo alcanza. Los hombres que están acosando a Kyle tienen un video comprometedor que utilizarán para arruinarlo, a menos que él haga exactamente lo que ellos piden. Lo que le ofrecen a Kyle es algo que cualquier abogado joven y ambicioso mataría por obtener: un trabajo en Manhattan como abogado junior de uno de los mayores y más prestigiosos bufetes del mundo. Si Kyle acepta, estará rápidamente encaminado a ser un socio y a tener una gran fortuna. Pero hay un pequeño inconveniente. Kyle no estará trabajando para el bufete, sino en su contra, en una disputa de 2 poderosas empresas multimillonarias suministradoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ahora, Kyle se encuentra entre las fuerzas criminales que lo manipulan con esta deleitable oferta, el FBI y su propio bufete en un complot maligno del cual ni Kyle, con su inteligencia, ingenio y valor, podrá escapar vivo. No se despeguen porque al volver les traigo algunas de las obras de arte más angustiantes jamás creadas y les cuento dónde pueden verlas. Cuando pensamos en arte, suelen venir a nuestra mente artistas y obras icónicos, como por ejemplo la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o Su última cena, los paisajes impresionistas de Monet, el expresionismo de Chile
o el surrealismo de Frida Kahlo. Normalmente el arte nos hace sonreír porque nos hace sentir felices, en paz y muchas veces con mucha satisfacción. Siguiendo la línea del programa, llevemos el thriller al arte. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las obras más angustiantes e inquietantes jamás pintadas. Me parece muy interesante poder analizarlas con ustedes y ver cómo los artistas plasmaron emociones tan intensas y desgarradoras que siguen impactando a los espectadores hasta el día de hoy. Empecemos por uno de los cuadros más perturbadores jamás pintados de la mano del maestro español Francisco de Goya. Esto es Saturno devorando a su hijo de 1820 y que pertenece a su famosa serie de pinturas negras. Esta escalofriante escena representa un mito en el que Saturno, temeroso de que uno de sus hijos le robe el trono, decide comérselo recién nacido. Puedes ver este increíble cuadro en el Museo del Prado. Otra obra maestra de la angustia es El grito, de Edvard Munch. El artista noruego retrata a una persona andrógina con una clara expresión de ansiedad y temor. De hecho, está gritando. Esta es una de las obras expresionistas más importantes que existen y es sin duda la más famosa. Pero ¿sabías que dicen que esta pintura estuvo inspirada en una momia peruana de la cultura chachapoyas? Así como Gauguin, Munch fue aparentemente impactado por la momia peruana que estuvo presente en la Exposición Universal de París de 1889 y cuando quiso plasmar su angustia existencial en su obra, le rindió un homenaje a esta momia chachapoya. Esta obra, además, fue célebremente robada en 1994 y en plena luz del día por una banda de ladrones que logró llevársela en 50 segundos. Después de 3 meses regresó a su hogar, donde sigue hasta hoy actualmente. Puedes ver la versión más famosa del grito en la Galería Nacional de Oslo o puedes acercarte al Museo Munch para ver más de la obra del artista. Es octubre y para celebrar su cumpleaños número 114 les recomiendo ver uno de los cuadros más famosos del gran artista irlandés del que hablaremos hoy, Francis Bacon. Les presento su estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Diego Velázquez no necesita introducción. Es uno de los pintores españoles más importantes de la historia y retrató desde reyes, infantas hasta papa. El retrato del Papa Inocencio X es un cuadro muy interesante para analizar, ya que dentro de otras cosas observamos la postura retadora y poderosa del Papa, con una mirada casi fulminante. Bacon es conocido por su fascinación por la descomposición de los cuerpos orgánicos. Reinterpretó esta obra de 1650 en el año 1953, mostrando una versión tan oscura que personalmente da miedo. El uso de los colores morados y amarillos mezclados con el fondo negro dan una sensación como de negativo de la versión original. Sin embargo, lo realmente angustiante es la expresión de grito que tiene el Papa en el cuadro de Bacon, un grito tan fuerte que está por salir del cuadro. No sabemos si grita de dolor o de maldad, pero este es uno de esos cuadros icónicos que nos recuerda el poder emocional del arte. Puedes ver esta importante obra en el Des Moines Art Center en Iowa, Estados Unidos, o entrar a su web para hacer el recorrido virtual gratuito. Y para cerrar, te dejo 3 tips para reconocer la pintura expresionista. En primer lugar, los colores. El expresionismo se caracteriza por el uso de colores fuertes y sobre todo usados de forma inesperada. Por ejemplo, seres humanos de colores como verde, azul, etc. En segundo lugar, la deformación de la realidad. Fíjate si los objetos, los personajes o el paisaje están deformados. Puede ser que se alarguen, que se punteen o que se estiren. En tercer lugar, se caracteriza por su fuerte contenido expresivo, lo que le da el nombre. Normalmente hay mucha expresión en la cara de los personajes. Como siempre, gracias por acompañarme. Hoy hemos revisado desde películas, libros, hasta obras de arte que nos remiten a esa sensación de angustia y ansiedad que tanto caracteriza al thriller. Yo sé que como a mí la cultura los completa. Yo soy Inés y esto fue Espacio Cultural.